Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, que ahorita me estaba yo preguntando por qué se fundió los focos de mi oficina, pensé que se había ido la luz y dije, híjole, si se va la luz y no se puede grabar, ¿hay o no hay Círculo Bastiat? Pero bueno, lo bueno es que nada más se fundió el foco de mi oficina, no es que se haya ido la luz. Bueno, a ver, señores, estamos viendo la primera parte de la acción humana de von Mises. Ya vimos la introducción, todo lo que dice en la introducción, fundamentalmente 4 cosas: que sí es posible estudiar científicamente la acción humana, que la cataláctica, que Mises define como la teoría general del intercambio en el mercado, forma parte de una ciencia más amplia, la praxeología, que él define como la teoría general de la acción humana, que la cataláctica, que es, insisto, la teoría general del intercambio en el mercado, es la parte más importante de la ciencia económica, y que la ciencia económica es únicamente descriptiva, ¿sí? No prescriptiva, que la parte prescriptiva relacionada con la conducta económica de los seres humanos, pues es parte de la ética, de la moral, más no de sí la economía, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que mal haríamos los economistas, por ejemplo, en intentar decirle al consumidor qué debe consumir, o al capitalista cómo debe de invertir sus capitales, o a un ahorrador a qué tasa de interés debería de prestar. Eso ya va más allá del ámbito propio del economista como tal. Luego empezamos a ver, hace 15 días, el capítulo 1 de la primera parte que lleva como nombre general la acción humana, y el capítulo 1 que trata precisamente sobre el hombre en acción, y comenzamos viendo algunas definiciones de lo que es la acción humana, entendida fundamentalmente como una conducta consciente, ¿sí? Que tiene como objetivo lograr determinados fines, que para lograrlos debe elegir los medios, que tendrán que ser los más eficaces, eso es lo racional, ¿sí? Y que al final de cuentas, con el logro de ese fin, los seres humanos lo que pretendemos es mejorar. Ya vimos claramente que toda acción supone eso que los economistas llaman un costo de oportunidad. De entrada, si la realizo o no. Si decido actuar, pues el costo de oportunidad es no haber seguido en el ocio. Si no decido actuar y sigo en el ocio, pues el costo de oportunidad es no haber actuado y no haber conseguido ese fin que buscaba, con el cual pretendía yo mejorar mi situación. Vimos que actuar, dice von Mises, supone hacer o no hacer lo que se puede hacer. Y señalaba yo hace 15 días que esta es la definición que Karol Wojtyla, Juan Pablo II, da en un libro que escribió antes de llegar al pontificado, en su calidad de filósofo, que se llama Persona y Acción, y él dice que hay libertad cuando podemos hacer algo, pero no es necesario que lo haga. Y si no es necesario que lo haga es porque yo decido si lo hago o no, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sí, bueno, vimos también que para von Mises los requisitos previos, ojo, requisitos previos de la acción humana son, ¿sí?, que haya la posibilidad real de mejorar, ¿sí? Es decir, que haya un objetivo de la acción, y ese objetivo de la acción en términos generales es mejorar. Que haya un motivo de la acción, y ese motivo es la insatisfacción. Es decir, nosotros actuamos en busca de un fin cuando estamos insatisfechos y consideramos que logrando ese fin vamos a mejorar. Y como tercer requisito previo a la acción, la posibilidad de actuar, realmente la posibilidad de actuar. De tal manera que, reordenando estos elementos, los requisitos previos de la acción humana para von Mises son un estado de insatisfacción, ser capaces de concebir un mejor estado y poder intentar su consecución. ¿Sí? Ahora, si la acción humana, dice von Mises, si parte de una serie de fenómenos irreductibles. Y a ver, aquí, jóvenes, debo de confesarles algo. No me acuerdo exactamente dónde nos quedamos hace 15 días. Sí, no me acuerdo dónde quedamos hace 15 días, porque en contra de mis usos y costumbres no le puse una marquita al tema donde nos quedamos, pero entonces lo voy a retomar, porque si la memoria no me falla, creo que aquí es donde nos quedamos
cuando Mises empieza a hablar de la acción humana como un presupuesto irreductible, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir von Mises cuando habla de que la acción humana o califica la acción humana como un presupuesto irreductible? A ver, ¿cuáles son los fenómenos irreductibles? Aquellos que no pueden ser explicados por otros más básicos, más sencillos o más simples, ¿sí? Aquello que ya no se puede seguir explicando porque ya no hay nada más simple, más sencillo, más básico a lo cual recurrir para explicarlo, eso es un fenómeno irreductible, ¿sí? Dice Mises en la página 43, hay fenómenos que no pueden ser analizados ni referidos a otros, son presupuestos irreducibles. Por ejemplo, si yo tengo claro lo que significa el todo y la parte, lo que significa un todo y sus partes, la afirmación el todo es mayor que las partes es irreductible. A ver, ¿a qué elementos más básicos, más sencillos, más simples puedo yo recurrir para explicar aquello? A mí en lo personal me resulta imposible, ¿no? Hombre, podría poner un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo práctico, traer un todo, ¿sí? Y empezar a tomar sus partes y demostrar físicamente, sí, pues que el todo es mayor que las partes. Pero además no hace falta porque lógicamente entendemos perfectamente bien lo que se quiere decir. Ojo, si entendemos lo que quiere decir todo y lo que quiere decir parte. Si yo no entiendo lo que quiere decir todo y lo que quiere decir parte, no entiendo esta afirmación de que el todo necesariamente es mayor que las partes. Ahora, dice von Mises que siempre habrá, ¿sí?, realidades irreductibles o inanalizables, es decir, que ya no se pueden seguir analizando, ¿sí? Es decir, siempre habrá presupuestos últimos o finales, ¿sí? Y dice Mises, ni los juicios de valor ni las efectivas acciones humanas se prestan para un ulterior análisis. La acción humana, dice von Mises, es una realidad irreductible, ¿sí? Esto lo dije prácticamente en la página 45, ¿sí? Dice von Mises, la acción humana constituye la esencia del hombre, el medio de proteger su vida y de elevarse por encima del nivel de los animales y las plantas, ¿sí? Por perecederos y vanos que puedan parecer, todos los esfuerzos humanos son, empero, de importancia trascendental para el hombre y para la ciencia humana. La acción humana, dice von Mises, provoca cambios. Es un elemento más de la actividad universal y del devenir cósmico. Resulta, por tanto, legítimo objetivo de investigación científica. Y puesto que, al menos por ahora, no puede ser desmenuzada en sus causas integrantes, debemos estimarla como un presupuesto irreductible y como tal estudiarla. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí von Mises. Ahora, a ver, aquí podríamos nosotros hacerle al mismo von Mises la siguiente pregunta. A ver, al final de cuentas el libro lleva por nombre La acción humana. El subtítulo es Tratado de Economía, pero toda la primera parte, antes de entrar a lo que uno entendería normalmente por economía, pues es una reflexión en torno a la acción humana. Y efectivamente, von Mises aquí lo que hace es señalar cuáles son esos elementos de la acción humana, ¿no? Cuáles son todos los elementos que tienen que estar presentes para que a una determinada conducta la podamos calificar de acción humana. De tal manera que, aquí la pregunta es, si esta afirmación de von Mises de que la acción humana, ¿sí?, es un presupuesto irreductible, ¿es cierto? Yo creo que no. A ver, yo creo que lo que sí es un presupuesto irreductible son, vamos a decirlo así, los principios de la acción humana. Por ejemplo, ese principio que dice que cada vez que el ser humano actúa, lo hace en la búsqueda de un fin. Sí, bueno, a ver, ¿cómo podría yo, suponiendo que alguien lo dude, aclarárselo recurriendo a la experiencia? O sea, a ver, tú cada vez que actúas, si por actuación entendemos una conducta consciente, ¿por qué lo haces? La respuesta siempre será, pues porque pretendo lograr un fin cuya consecución, supongo, habrá que ver si estoy en lo cierto,
me va a representar una mejora, ¿sí? De tal manera que esa afirmación, siempre que el hombre actúa, lo hace en la búsqueda de un fin, eso es ya irreductible. Eso ya no se puede explicar, ya no hay algo más básico, más sencillo, más simple, a partir de lo cual explicar aquello, ¿sí? En todo caso, si alguien no lo entendiera, yo lo que haría sería preguntarle, bueno, a ver, y cada vez que tú actúas, ¿por qué lo haces? Ah, pues porque busco un fin. ¿Y por qué buscas ese fin? Pues porque con el logro de ese fin pretendo estar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, después de decir esto, sí, de que la acción humana es un presupuesto irreductible, cosa que creo yo que es cuestionable, lo que son irreductibles son ciertos principios, ¿no? Son ciertos principios de la acción humana, pero no la acción humana en sí, porque qué duda cabe que la acción humana sí se puede analizar. Por ejemplo, toda acción humana tiene tres momentos. El momento en el cual el agente la echa a andar. Todos esos momentos a los largos de los cuales el agente la mantiene andando y el momento en el cual el agente le pone un fin. De tal manera que la acción humana depende en su origen, en su manutención y en su fin del ser humano. Piensen ustedes en alguien que va a correr un maratón. Al momento del pistoletazo, ¿sí? Es el atleta, en este caso es el agente, el que empieza a correr, pero él es el que inicia esa acción, que en este caso es correr 42 kilómetros. A lo largo de toda la carrera es ese agente, a partir de su entrenamiento, de su fuerza de voluntad, de cuánto quiera realmente terminar un maratón, etcétera, etcétera, el que mantiene esa acción andando, que en este caso es él corriendo los 42 kilómetros. Y pasada la meta, pues es él el que termina con la acción, se para, ¿no? Imagínense si no pudiéramos controlar la acción en estos tres momentos que la integran. Es decir, si yo no pudiera echar a andar mis acciones, pues jamás actuaría. Si yo no pudiera mantener andando mis acciones hasta que no logre el fin, pues nunca lograría el fin porque toda acción se quedaría a medias. Y si yo no pudiera ponerle fin a la acción una vez que logré el fin, pues con esa acción se acabó mi vida porque va a llegar un momento en que voy a morir agotado porque no le pude poner fin a esa acción. Imagínense este maratonista que por alguna extrañísima razón, una especie así como de maldición, no pudiera dejar de correr una vez que cruzó la meta. Bueno, tarde o temprano este hombre le va a dar un infarto y se va a morir, ¿no? Le va a dar un infarto y se va a morir, ¿sí? Bueno, luego habla de la racionalidad e irracionalidad, del subjetivismo, la objetividad, en la investigación praxeológica. A ver, Mises de entrada aquí dice algo. Una acción humana siempre es racional. Si es verdaderamente acción humana, es racional. Y lo dice clarísimamente en la página 45. La acción humana siempre es racional. Ahora, aquí la pregunta es ¿en qué dimensión? La de los medios, que deberán ser los más eficaces, eficacia que descubre la razón. Dice Mises, aplicados a los fines últimos de la acción, los términos racional e irracional no son apropiados y carecen de sentido. A ver, ¿qué tan racional o irracional es que alguien se proponga como fin terminar un triatlón Ironman? Que son 3.8 kilómetros nadando, si mal no recuerdo 190 kilómetros en bicicleta y para terminar un maratón y todo seguidito. ¿Qué tan racional o irracional es que alguien se proponga eso? Bueno, para muchos ese propósito puede parecer totalmente irracional. A ver, 3.8 kilómetros nadados, 190 kilómetros en bicicleta y luego un maratón, oye, eso es irracional. Para muchos otros, y ahí están de muestra los triatletas Ironman, eso es algo racional, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tan correcto, bueno, no qué tan, es o no es correcto hablar de la racionalidad o irracionalidad de los fines de la acción humana? Mises es muy claro, dice, aplicados a los fines últimos de la acción, los términos racional y irracional no son apropiados, carecen de sentido. Lo que para mí puede ser un fin racional, para alguien más puede ser una verdadera tontería.
oye, es que eso que te acabas de proponer como fin es una verdadera tontería. Ojo, desde tu punto de vista, pero desde el mío es algo que vale la pena, y si vale la pena, pues es algo racional, que yo soy capaz de explicármelo, aunque tú jamás lo vayas a entender. Ahora, miren, aquí recuerdo lo que decía David Hume. David Hume decía, ¿sí?, que la razón, y esta es una afirmación que a nuestro amigo Maurer, Carlos Maurer, a quien Víctor y yo conocemos, siempre lo escandaliza. Decía David Hume que la razón debe de ser la esclava de las pasiones y los sentimientos. ¿Sí? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con Hume, pero ¿a qué va Hume? Hume dice que la mayoría de los fines que los seres humanos nos proponemos no son consecuencia de haber llevado a cabo, por ejemplo, todo un proceso racional, por ejemplo, un silogismo, del cual concluimos, tienes que hacer esto. Por ejemplo, alguien que se propone terminar un triatlón Ironman, ese fin que se propone fue producto de un silogismo cuya conclusión es, debes de hacer un Ironman. No, eso tiene que ver algo más, por ejemplo, con las pasiones, con los sentimientos, con el probarse a uno mismo, a ver de qué soy capaz, y eso es algo más pasional, ¿no? Cuando dice, a ver, ¿de qué soy capaz? Ah, tú me dices que no, pues yo te voy a demostrar que sí, pero ese tú me dices que no, yo te voy a demostrar que sí, a lo mejor es una respuesta que damos desde la pasión, desde el sentimiento. A ver, espérame tantito, piénsalo bien. Híjole, es que ya bien pensado lo que dije, fue una barbaridad, pero como ya lo dije y no voy a quedar como hablador, pues ahora vamos a hacerlo, ¿no? ¿Y qué decía Hume? Que si la gran mayoría de los fines que nos proponemos los seres humanos son producto de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, que tal vez no los hemos pensado muy bien, el elegir los medios para lograr esos fines, eso sí es una tarea de la razón, porque la razón es la única capaz de decidir cuál de todos los medios que podríamos utilizar para lograr un fin es el más eficaz. A ver, yo quiero suponer que existe más de una manera de entrenarse para un triatlón Ironman. Entonces vamos a suponer que yo voy con un entrenador y le digo, oiga, yo quiero hacer esto, quiero que usted me entrene, lo quiero contratar como mi entrenador, y él me presenta, vamos a suponer, 3 o 4 distintos métodos para entrenar para esa prueba. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la manera correcta de decidir cuál de los 4 métodos vamos a elegir? Pues aquel que nuestra razón considere el más eficaz. A ver, pues yo considero que este es el más eficaz. A ver, usted, entrenador, en base a su experiencia, que me dice, sí, pues que efectivamente por estas y estas características es el más eficaz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí Mises, dice que aplicado a los fines últimos de la acción, los términos racional e irracional no son apropiados o carecen de sentido. A ver, señores, cuando ustedes decidieron estudiar economía, ¿sí?, ¿qué tan racional fue esa elección? No lo sé, ahí depende de cada quien, ¿no? Pero decidieron a partir de la fría razón. Pero claro, decidir a partir de la fría razón supone que en un momento ustedes tuvieran que haber armado una especie de silogismo del tipo, todos los hombres, ¿cuál era aquel? Con Sócrates, todos los hombres son racionales, Sócrates es hombre, Sócrates es racional. Bueno, de todos los hombres son racionales y Sócrates es hombre, necesariamente la razón concluye, ojo, necesariamente la razón concluye que Sócrates es ¿qué? Racional. Todos los hombres son racionales, Sócrates es hombre, por lo tanto necesariamente resulta que Sócrates es racional. Ustedes llegaron a esa conclusión, quiero estudiar economía de manera racional. No. Ahora, ojo, una cosa es quiero estudiar economía y otra cosa es tengo que estudiar economía. A lo mejor, a través de un silogismo, ahí habría que ver cuál, la conclusión era tengo que estudiar economía. Bueno, pero ¿por qué si no me gusta?
No, es que vengo de familia de economistas, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, eso sucede mucho, me parece a mí, entre los abogados, ¿no? Oye, ¿tú por qué estás estudiando? Y dices, no, pues porque mi papá y mi abuelo y el apellido, y entonces, yo lo que quiero es ser poeta, pero tengo que estudiar leyes porque, no, pues absurdo, ¿no? Sí. Así es, un tío me ofreció que si estudio leyes, llego a secretario de Gobernación porque llego, ¿no? Y esas promesas hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué sentido la acción humana es racional? En todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con los medios, ¿sí? Dice von Mises, al aplicar los calificativos racional y irracional a los medios elegidos, ya no a los fines, a los medios elegidos, para la consecución de fines determinados, lo que se trata de ponderar es la oportunidad e idoneidad del sistema adoptado. Debe el mismo enjuiciarse para decidir si es o no el que mejor permite alcanzar el objetivo ambicionado. La razón humana, desde luego, ojo, no es infalible. Y con frecuencia el hombre se equivoca tanto en la elección de los medios como en su utilización. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Mises? ¿Sí? Repito, aplicados a los fines de la acción, los términos racional o irracional no son apropiados y carecen de sentido. ¿Sí? Carecen de sentido. El fin último de la acción siempre es la satisfacción de algún deseo del hombre que actúa. Puesto que nadie puede reemplazar los juicios de valor del sujeto en acción por los propios, resulta vano enjuiciar los anhelos y las voliciones de los demás. Esto es muy interesante, ¿no? Si alguno de ustedes decide, ¿sí?, competir en un triatlón Ironman, a lo mejor para mí aquello resulta un despropósito. Sí, para mí. Pero desde el momento en que ustedes lo eligieron, para ustedes evidentemente que no. El fin último de la acción siempre es la satisfacción de algún deseo del hombre que actúa, puesto que nadie puede reemplazar los juicios de valor del sujeto que actúa por los propios. Resulta vano enjuiciar los anhelos y las voliciones de los demás. Nadie está calificado para decidir qué hará otro más o menos feliz. A ver, haz lo que yo te diga y serás feliz. ¿Qué soberbia intelectual? ¿Qué soberbia intelectual? ¿Cómo que haz lo que llegues? Haz lo que yo te diga y a lo mejor yo soy feliz si tú haces lo que yo te digo. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que ustedes sean felices y lo primero es que intenten lograr aquello que ustedes valoran. Quienes pretenden enjuiciar la vida ajena o bien exponen cuál sería su conducta de hallarse en la situación del prójimo, o bien pasando por alto los deseos y aspiraciones de sus semejantes, se limitan a proclamar, ojo, con arrogancia dictatorial, la manera como el prójimo, ¿sí?, mejor serviría a los designios del propio crítico. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Mises? Señores, no debemos de meternos con los fines de los demás. Y esto tiene que ver con algo que mencionaba hace rato, ¿no? La economía es una ciencia meramente descriptiva, no prescriptiva, ¿no? Ahora, a ver, esto que acabo de decir nos sirve para poder analizar lo que dice la Constitución mexicana en el sentido de que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Pues claro que sí. Sobre todo si aceptamos que la actividad económica nacional es una abstracción y lo que existe en la realidad son las actividades económicas de cada uno, de tal manera que la única manera de intentar, habrá que ver si se logra, planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional es planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividades económicas de cada uno. Y eso de entrada supone señalarle a los demás, en su calidad de agentes económicos, cuáles deben ser sus fines. ¿Y tú quién eres para señalarme a mí, en mi calidad de agente económico, tanto como productor como consumidor, cuáles deben ser mis fines? Es decir, ¿tú quién eres para decirme a mí en qué debo trabajar o qué debo consumir? Mientras no fastidie a un tercero, se me debe reconocer la libertad de trabajar en lo que me dé la gana y de consumir lo que considere adecuado.
¿sí? Y el único límite es mientras yo no fastidie a nadie más, mientras yo no fastidie a nadie más. Y luego dice Mises, al aplicar los calificativos racional e irracional a los medios elegidos, ojo, a los medios elegidos para la consecución de fines determinados, lo que se trata de ponderar es la oportunidad e idoneidad del sistema adoptado. Ahí sí, a ver, tú ya elegiste este fin. Ahora, ¿qué es lo que la razón tiene que calificar? Si el medio que elegiste, suponiendo que haya más de uno, y por eso elegiste ese y no los demás, es el más eficaz. Eso sí es una cuestión de la razón. Y inclusive esto, insisto, ya está en David Hume. Hasta cierto punto esto es lo que dice David Hume, ¿no? ¿Qué tan racionales son los fines que se pueden presentar? Es más, a ver, no lo había yo visto así. Desde el momento en el cual se puede estar en desacuerdo con el fin elegido por otra persona para su acción, aquello puede ser objeto de un escrutinio racional. A ver, desde el momento en el cual yo puedo estar en desacuerdo con el fin que tú elegiste, oye, qué bárbara, piénsalo mejor. A ver, desde ese momento, ¿sí?, los fines pueden ser objeto de un escrutinio racional. Es decir, podemos llegar a determinar, ojo, objetivamente, a través del uso de la razón, que ese fin que tú te propusiste es irracional. Porque, a ver, jóvenes, me queda muy claro que el fin de terminar un triatlón Ironman es un fin muy arduo y precisamente por eso vale la pena, ¿eh? Eso sí, de que es un fin arduo, de que no es, como decimos coloquialmente aquí en México, enchilame otra, ¿sí?, sin duda alguna, ¿sí? La pregunta es si es irracional. A ver, ¿qué sería eso pasional? Ponme un ejemplo. Pues nada más, lo que usted dijo, nada más por demostrarle al de frente que sí puedo, eso no es racional. Eso se desata de una pasión, de un golpe a tu orgullo, a tu ego. Y a ver, y si yo hago un Ironman, nada más para demostrarte a ti que sí pude y que lo acabo, ¿fue irracional? A ver, un capricho, te voy a demostrar que sí puedo. Vamos a suponer que yo por ahí me entero de que tú andas diciendo que el profesor Dam es una nulidad para los deportes. Una nulidad para... Y eso me pegó en el ego. Ojo, eso que te pegue en el ego es algo sentimental, pasional. Digo, así, pues ahora te voy a demostrar. Y lo acabo. O sea, sí te lo demostré. Fue una reacción pasional. Me pegaste al ego. Es que por ahí andan diciendo que el profesor Dam es una nulidad para los deportes, ¿no? Que sube las escaleras al primer piso y llega sofocándose porque ya no tiene aire en los pulmones, con calambres en las piernas. Lo que tú, sí, mandes, me pegaste en el ego. ¿Sí? Si yo decido demostrarte que eso no es así haciendo un Ironman, eso es irracional. Ojo, no niego que es un fin muy arduo, muy difícil. Pero bueno, al final de cuentas esos son los que valen la pena, ¿no? Si mi fin es llegar aquí a la cafetería por otro café para demostrarte que sí puedo llegar caminando a la cafetería, pues no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, hay un caso muy interesante en los triatlones Ironman, no sé si lo han visto por ahí, porque inclusive hay todo un DVD al respecto, de un padre que tiene un hijo, si mal no recuerdo, parapléjico. El muchacho no se puede mover. Y este padre ha hecho con el hijo, literalmente a cuestas, varios triatlones Ironman. ¿Cómo? Acuestan al hijo en una balsita inflable, este señor se pone un arnés y va nadando literalmente arrastrando al hijo. Arrastrando al hijo, ¿sí? Luego se suben a la bicicleta
y en la bicicleta, junto a la bicicleta hay un, donde se sienta el hijo y ahí ve el papá pedaleando en la bicicleta con el hijo. Y luego han visto que para correr hay unas como andaderas, a veces vemos a las mamás corriendo en los parques temprano, que es una como carriola especial para acostar al bebé, entonces vas corriendo y vas con la andadera. Y ha hecho no uno, varios, con el hijo a cuestas, y el hijo es un muchacho ya mayor, no es un bebito. El señor es un señor de más de 60 años, el hijo es un muchacho de 20, 30, o sea, es más o menos así, además se ve así grandote tipo Felipe, a lo mejor no tan corpulento como Juan Pablo, pero sí alto como Felipe, ¿no? Sí, digo, de todas maneras, estamos hablando 70, 80 kilos, ojo, de peso muerto. La pregunta es, ¿ese fin que se propuso este padre es irracional? ¿Arduo a morir? Sí, Felipe. Pero entonces ahí cobraría sentido lo que dice Hume. No sé si a la larga, voy a decir que podría sentido, pero realmente a mí en lo personal no se me puede ocurrir ninguna acción que no tenga origen en algo pasional o emocional y que no concluya a través de algo racional. Entonces, tendría sentido lógico y tendría sentido también lo que dice Ulises. No puedes realmente calificarla como una acción puramente racional, no puedes juzgarla porque tienes un contexto más allá que realmente no puedes compartir. Así es. Ahora, a ver, ojo, una cosa es que el origen de estas decisiones, voy a hacer un triatlón, sea sentimental, pasional, me enteré de lo que dijiste, te voy a mostrar que no. Y otra cosa es que una vez que hemos decidido aquello, no lo podamos someter a un escrutinio racional. Esa es otra cosa, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. ¿Sí? Es decir, al final de cuentas, yo sí creo que la que debe de mandar es la razón, no los sentimientos, no las pasiones. ¿Sí? No los sentimientos, no las pasiones. Miren, esto Adam Smith lo trata de manera muy interesante en la teoría de los sentimientos morales, cuando analiza cuál es el origen de nuestros juicios con relación a la conducta de los demás. Y dice que ese origen es sentimental. Un ejemplo, que no lo pone Adam Smith, pero estaría totalmente de acuerdo. Yo voy caminando por la calle y de pronto veo a un barbaján golpeando a una viejita para robarle la bolsa. Inmediatamente emito un juicio, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir? Rechazando, ¿sí?, la conducta de esa persona, inmediatamente. ¿Por qué? Por el sentimiento que esa conducta creó en mí. Creó un sentimiento de ¿qué? De indignación, de coraje. ¿Sí? Si yo digo lo que hace esa persona está mal hecho, no es consecuencia de que armé todo un silogismo y racionalmente concluí es incorrecto que el barbaján golpea a la viejita para robarle la bolsa. Sí, yo digo, es incorrecto que el barbaján golpea a la viejita para robarse la bolsa por el sentimiento de enojo que me causa el ver al barbaján, ¿sí?, pegándole a la viejita para robarle la bolsa. A ver, puede ser que estés condicionado a eso, que así te educaron, pero la cuestión es que en el momento en que, por ese condicionamiento, tú ves que el barbaján le pega a la viejita, tu rechazo de esa conducta es producto del sentimiento de indignación, enojo, reprobación que ver esa conducta causa en ti. No es resultado de un razonamiento que te lleva a concluir, es malo pegarle a las viejitas para robarle la bolsa, ¿no? Para robarle la bolsa, ¿no? ¿Sí? Ahora, bueno, eso es lo que dicen Smith, Hume y Mises aquí, ¿sí? Ahora, inclusive, Mises habla aquí de la escala de necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos. Dice, bueno, a ver, tenemos necesidades vegetativas, necesidades animales, necesidades propiamente humanas, ¿sí? Propiamente humanas.
¿sí? Pero con relación a todas ellas, encontramos la acción. Es decir, para satisfacer el hambre, que es una necesidad que compartimos con los vegetales y con los animales y con todos los demás seres vivos, necesitas aplicar la razón. Sí, bueno, sigue Mises en este sentido. Y luego más adelante, ¿sí? Ya en la página 50, habla de la causalidad como requisito de la acción. Dice, la acción humana presupone la causalidad. Dice, el hombre actúa, fíjense, porque es capaz de descubrir relaciones causales que provocan cambios y mutaciones en el universo. El actuar implica y presupone la categoría de causalidad. Solo quien contempla al mundo a la luz de la causalidad puede actuar. Cabe en tal sentido decir que la causalidad es una categoría de la acción. La categoría medios y fines presupone la categoría causa y efecto. Sin causalidad ni regularidad fenomenológica no cabría ni el raciocinio ni la acción humana. A ver, la acción humana supone fines y medios, ¿sí? Pero ¿qué relación existe entre los fines y los medios? A ver, ¿qué relación existe entre los fines y los medios? Los medios son, ¿qué? La causa necesaria para lograr el efecto, que en este caso es el fin. Y claro, ¿qué sucede? Que actuar supone, ¿sí?, reconocer, y más que reconocer, conocer esa causalidad. Es decir, conocer qué medio puede llegar a ser la causa de ese efecto que yo quiero como fin. Conocer aquello. A ver, yo sé por experiencia, ¿sí?, que el medio para lograr el fin de quitarme la sed es el agua. El agua es la causa cuya bebida supone como efecto quitar la sed, ¿sí? Es decir, lo que dice von Mises es que la acción humana presupone la causalidad. El ser humano, al actuar, es capaz de causar cambios. Es más, siempre que actuamos, lo que pretendemos es causar cambios, ocasionar cambios de entrada en nuestro nivel de bienestar, ¿sí? Medios, fines, causas, efectos, es lo que nos permite entender la diferencia entre simplemente querer algo y efectivamente lograrlo, lo cual depende del poder. Sí. Debemos buscar si A, entonces B, cuando en la realidad nos damos cuenta que muchas veces si A, entonces C, entonces B, entonces, ¿no? Porque no siempre todo es... Pero fíjate, si A no B, entonces C o D, estamos en la causalidad. Nada más que la causalidad ya no fue AB, sino AC, pero al final de cuentas... Entonces, a ver, miren, aquí Mises dice una cosa, déjenme insistir en este punto interesante. Dice... ¿dónde está esto? Perdón. Ya se me fue. Permítame tantito. Ah, sí, es que está acá. Dice, la categoría medios fines presupone la categoría causa-efecto. Sin causalidad ni regularidad fenomenológica, no cabría ni el raciocinio, no cabría razonar, ni la acción humana. A ver, si el agua a veces nos quitara la sed y otras veces no, la acción humana sería terriblemente, ¿qué? Impredecible. Los resultados de la acción humana. Ahora, a ver, ¿sabemos o no sabemos que siempre el agua
nos va a quitar la sed. Sí, ahora claro, tienes que disponer del agua. Eso clarísimamente, ¿no? Sí, y a ver, ¿sabemos o no sabemos que mientras el agua sea agua, siempre va a ser H2O? Sí, entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Mises dice que si no hubiera, sí, esta causalidad, a ver, ¿cuál es la causalidad aquí? Que 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno bajo ciertas circunstancias te da agua. ¿Sí? A ver, si a veces 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno te diera agua y otras te diera arcilla, ¿cabría la posibilidad de hacer ciencia? Por ejemplo, ¿cabría la posibilidad de la química? No. Entonces, para que esa ciencia que llamamos química sea posible, siempre que 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno bajo ciertas circunstancias, tiene que dar agua. Ahora, la otra, si a veces el agua me quita la sed y a veces no, la acción humana sería terriblemente insegura, porque yo no sabría si en esta vez que voy por un vaso de agua me va a quitar la sed o no. ¿Sí? ¿Qué es lo que sé? Que el agua siempre es H2O, química, ciencia, y que siempre el agua me va a quitar la sed, lo cual a la acción humana le da una seguridad brutal. Ahora, otra cosa es que puedas contar con el agua, ¿no? Si llevas 3 días perdida en el desierto, pues sí estás metida en un serio problema, ¿no? Pero sabes que si encuentras agua, ¿sí? Que si encuentras agua, la misma te quita la sed. Es lo que dice von Mises. Sin estas causalidades y regularidades, ¿sí? No cabría ni la ciencia, porque a ver, la ciencia siempre es ciencia ¿de qué? De lo regular, de lo universal, de lo que siempre es así, ¿sí? Y la acción humana siempre tiene como fin ¿qué? La satisfacción de una necesidad, elevar nuestro nivel de bienestar, remover una situación de incomodidad, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, una situación negativa, ¿sí? Pero claro, para que la acción humana sea eficaz, lo voy a poner en estos términos, los satisfactores tienen que serlo siempre. ¿Qué quiere decir? El agua tiene que quitarte la sed siempre. ¿Sí? Ahora, a ver, aquí hay una cosa interesante, porque, a ver, tratando de, híjole, esto de enmendarle la página a von Mises, yo siempre lo tomo con mucho cuidado, pero a ver, puntualizando lo de von Mises. Si a veces el agua te quita la sed y a veces no, y yo no sé cuándo me la va a quitar y cuándo no, vivo en la inseguridad. Eso quiere decir que si tengo sed, dado que no sé si esta vez el agua me va a quitar o no me va a quitar la sed, ¿no voy a salir a buscar agua? No. A ver, ¿la vas a salir a buscar? Sí. Rogándole a Dios que esta vez el agua sí te quite la sed. Ahora, si resulta que llegaste y no te quitó la sed, sigues teniendo la necesidad, ¿qué vas a hacer? A seguir buscando agua hasta que me quite la sed. ¿Sí? Lo que pasa es que bajo esas condiciones, la acción humana se vuelve terriblemente, ¿qué? Insegura. Terriblemente insegura. Pero ojo, no se elimina. A ver, tú tienes que tomar agua porque si no te mueres de sed. Bueno, pues voy a seguir buscando agua hasta que encuentre agua que me quite la sed. Ahora miren, afortunadamente sabemos, y parece ser que así va a seguir siendo, que siempre que encontremos agua, te va a quitar la sed. El problema no es ese, el problema es en poder disponer del agua cuando llevas 3 días perdido en el desierto, ¿sí? Perdido en el desierto, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, 2 órdenes de principios, dice Mises, ya para terminar con este asunto, para aprender, ¿sí? La realidad. A ver, en la página 59, von Mises, perdón, 54, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo tiendo a cerrar los 4, entonces luego los confundo con los 9. En la página 54 dice von Mises lo siguiente: el hombre solo puede acudir a 2 órdenes de principios
para la aprehensión mental de la realidad, a saber, los de la teleología, ojo, teleología, no teología, teleología, que es la ciencia que estudia los fines, o los de la causalidad. Lo que no puede encuadrarse dentro de una de estas dos categorías resulta impenetrable para la mente humana. Un hecho que no se preste a ser interpretado por uno de esos dos caminos resulta para el hombre inconcebible y misterioso. El cambio solo puede concebirse como consecuencia o bien de la operación de la causalidad mecánica o bien de una conducta deliberada. Para la mente humana no cabe una tercera solución. A ver, un cambio se da o por la causalidad mecánica, a ver, estoy yo aquí, no me doy cuenta, me recargo, empujo el libro y por causalidad mecánica el libro se cae. Bueno, hubo un cambio, ¿cuál? El libro estaba aquí, acabó en el piso. Eso es por causalidad mecánica, ¿sí? Por causalidad, ¿sí? En este caso relacionada con ¿qué ley? La ley de la gravedad. ¿Cómo entiendo yo ese cambio de que el libro, de haber estado aquí, esté acá? Pues por el hecho de que me recargué, no me di cuenta, le di un codazo al libro y lo tiré. Ahora, a ver, allá abajo el libro a mí no me sirve, ¿sí? De tal manera que hago esto y lo subo. Ese cambio se debió a una causalidad mecánica o a una conducta deliberada. A una conducta deliberada. Lo primero tiene que ver con la causalidad mecánica, lo segundo con la teleología. A ver, señores, ¿por qué si yo tiro el libro y opera la causalidad mecánica y el libro acaba en el piso, por qué podemos decir que el hecho de que yo me agache, ¿sí?, tome el libro y lo regrese al escritorio, tiene que ver con la teleología, que es lo que tiene que ver con los fines? Porque el libro allá abajo a mí no me sirve. Si yo lo que quiero es tener el libro aquí para citar a von Mises mientras reflexionamos en torno a todo esto, el libro allá abajo no me sirve, tengo que subirlo. Lo subí por algo. ¿Por qué? Porque yo pretendo estar mejor con el libro aquí que con el libro allá abajo. ¿Por qué pretendo estar mejor con el libro aquí? Porque me es más fácil consultar las citas de von Mises teniendo el libro aquí que teniéndolo en el piso. Pero fíjense, aquí hay causalidad mecánica o teleología. Ahora, dice Mises, y repito esto, algo interesante. Dice, el cambio, que el libro esté de aquí allá abajo, ¿sí?, o que esté de allá abajo acá arriba, solo puede concebirse como consecuencia o bien de la operación de la causalidad mecánica, sin darme cuenta le di un codazo, operó la ley de la gravedad y el libro se cayó, o bien de una conducta deliberada, me agaché, levanté el libro para tenerlo cerca y poderlo leer más fácilmente. Para la mente humana no cabe una tercera solución. A ver, señores, si ustedes ven que el libro está aquí, así, y suponen que originalmente estaba acá arriba, como creo que debería de ser, dicen una de dos, o el libro se cayó, causalidad mecánica, o Arturo Damm, por alguna razón, buscando un cierto fin, lo bajó. No hay de otra. No, la tercera, Dios. Yo no creo que Dios esté muy preocupado por donde termine esto, ¿no? Pero bueno, hombre, no hay de otra. Miren, eso es lo que está diciendo Mises, ¿no? Es decir, los cambios o los entendemos a través de la causalidad mecánica, la operación de las leyes de la naturaleza, o los entendemos a partir de la conducta humana, de la acción humana, que la acción humana es teleológica porque siempre busca, sí, un fin. Eso es lo que está diciendo, sí, Mises, ¿sí? Ahora, para la praxeología, la causa que importa, sí, dice von Mises en la página número 52, es la causa final. Es la causa final. Miren, yo no sé hasta qué punto von Mises estaba familiarizado con el pensamiento de Aristóteles, sí, pero Aristóteles dijo
que la realidad la podemos estudiar, por ejemplo, desde el punto de vista de sus causas. Y de entrada Aristóteles señalaba 4 causas. Primero que nada, pensemos, voy a poner el ejemplo rapidísimo, en el Moisés de Miguel Ángel, esta escultura que está en la tumba de Julio II en el Vaticano, esculpida por Miguel Ángel, Moisés sentado, las barbas, la melena, los cuernos de la sabiduría, ¿sí?, con las tablas de la ley. ¿Sí? A ver, esa realidad, el Moisés de Miguel Ángel, diría Aristóteles, se puede estudiar desde el punto de vista de sus causas. Bueno, primero que nada, hay una causa material, aquello de lo que la cosa está hecho. ¿Cuál es la causa material de esa escultura que llamamos el Moisés de Miguel Ángel? Pues el bloque de mármol del cual esculpió Miguel Ángel aquello. Esa es la causa material. Luego estaría, por ejemplo, la causa formal, que es lo que hace que esa realidad sea esa y no otra. A ver, en el caso de esta escultura, ¿por qué al verla yo sé que ese tiene que ser el Moisés y no algún otro personaje del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que identifica a Moisés? Las tablas de la ley. O sea, si yo veo a alguien muy parecido a Charlton Heston en los 10 Mandamientos, ¿sí?, con las tablas, pues digo, este es Moisés, tiene que ser Moisés. De la misma manera que si veo otra escultura de Miguel Ángel, como es el David, con una onda con la cual David mató a Goliat, pues digo, este tiene que ser el David, ¿no? ¿Cuál es la causa formal de esa escultura? Las tablas de la ley. ¿Sí? Bueno, luego viene la causa eficiente, que es aquello de lo cual surge originalmente el efecto, que en este caso es Miguel Ángel. La causa eficiente de las esculturas de Miguel Ángel es Miguel Ángel como escultor. Si él no se hubiera parado frente a aquel bloque de mármol y literalmente a martillazos no hubiera, como él decía, sacado lo que ahí estaba escondido, pues no tendríamos esas maravillosas esculturas. Pero luego viene la causa final. Y la causa final se define como aquello por lo cual actúa la causa eficiente. A ver, ¿por qué Miguel Ángel hizo lo que hizo? ¿Por qué esculpió aquello? Ahí puede haber varias respuestas. Una, hombres, señores, por el orgullo de decir, ahí les dejo esto para la posteridad, a ver quién lo mejora. Eso es increíble, ¿no? De verdad, estar parado frente a esa escultura, verla. Yo tengo un estudio de las 3 principales esculturas de Miguel Ángel, la Piedad, el David y el Moisés. Un estudio fotográfico de las 3, muy interesante. Es un libro con fotos, ¿sí?, milimétricas. Por ejemplo, las manos, ¿no? ¿Cómo esculpió las venas? Las venas de las manos. Es algo verdaderamente impresionante. Las uñas, ¿no? Sí, es algo impresionante. Entonces, a lo mejor la causa final, dijo, señores, pues nada más para presumirles. Porque, a ver, yo creo que Miguel Ángel estuvo muy consciente de lo que él representó y sigue representando en la historia del arte, ¿no? Ahí se los dejo a ver quién mejor esto. Otra posible causa final, el placer de hacerlo, ¿sí?, el placer de estar ahí. La causa que más importa, y está aquí en la página 52, es la causa final. ¿Sí? Si tomamos el término causalidad en su sentido más amplio, la teleología puede considerarse como una rama del análisis causal, porque la teleología lo que estudia son las causas finales. Las causas finales son las primeras de todas las causas. Ahora, a ver, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Qué quiere decir Mises cuando dice que la causa final es la primera de todas las causas? A ver, una causa eficiente, Miguel Ángel como escultor, va a empezar a esculpir algo si no tiene claro qué es lo que va a esculpir. No, es decir, primero tienes la causa final y luego vienen las otras causas, ¿no? A ver, quiero esculpir un Moisés. Hay que ir a buscar la causa material. Vamos a la cantera a buscar un bloque de mármol que tenga las características que yo, Miguel Ángel, quiero. ¿Sí? Luego, pues ya tengo el mármol en mi taller, hay que empezarle a dar.
hay que poner a funcionar la causa eficiente. Pero todo eso tiene sentido en la medida en que previamente hay que una causa final. Miren, esto Carlos Llano, fundador de esta universidad, ¿sí?, lo ejemplificaba con aquella canción tradicional, La Feria de las Flores. Hay un verso en La Feria de las Flores que dice, y aquí vine porque vine a las ferias de las flores. Y decía Carlos Llano, eso no es cierto. Nadie viene porque viene. Todo el mundo viene por algo. Y ese algo por lo que cada uno viene es la causa final. Eso de que aquí vine porque vine, a ver, si ahorita aquí entra una ráfaga de aire, vuela la cortina y entra la hoja de un árbol, pues sí, aquí la hoja vino porque vino, la trajo el viento. Pero ninguno de los que estamos aquí, vinimos aquí porque vinimos por algo. Y ese algo por lo cual vinimos es la causa, ¿sí?, es la causa final, ¿sí? Bueno, sí. Para terminar este punto, en la página 55 dice Mises algo muy interesante. Dice, para la comprensión de la acción, a un solo método de interpretación y análisis se debe recurrir. Aquel que parte del conocimiento y el examen, ojo, de nuestra propia conducta consciente. A ver, si el objeto de estudio de la praxeología es la acción humana, de entrada, no que la acción humana, sino a quién, el agente que la realiza, estamos estudiando. A nosotros mismos. Esto es algo muy interesante, ¿sí? Es más, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el estudio de la acción humana es acción humana. De entrada hay un fin, ¿cuál? Comprender la acción humana. Mises te diría que exactamente lo contrario, por eso son más sencillas. Porque tú formas parte del objeto de estudio. Pero por formar parte no le puedes dar tanta objetividad. Ese es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto. Que también tienes razón, ¿no? ¿Hasta qué punto, sí, llego al estudio de estas realidades con ideas preconcebidas? Un típico ejemplo de la economía. A ver, imagínense que todavía no sabemos cuál es la composición del agua y que hay por ahí un químico que está inventando los experimentos necesarios para llegar a conocer la composición del agua. A ver, ¿ustedes creen que ese químico esté cruzando los dedos diciendo, ojalá, Dios mío, por favor, hazme el favor, que esto sea H3O, tiene que ser H3O, y que a la hora que ve que es H2O, para él es una decepción terrible? No, a mí me parece que el químico llega a ese tipo de análisis sin prejuicios. Y a ver qué es, pues es H2O, qué bueno. Pero ojo, esto que podríamos llamar el científico social, sí se puede aproximar a la realidad con muchos prejuicios. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero estudiar cuál es eso que se llama la distribución del ingreso en México. Y puedo tener ya una idea de lo que debería ser. ¿Hasta qué punto esa idea de lo que yo creo debería ser la distribución del ingreso en México afecta mis investigaciones? ¿Esto qué quiere decir? El científico social debería de aproximarse a su objeto de estudio de la misma manera no prejuiciada que lo hace el químico, el físico o el biólogo. ¿Sí? Ahora, ¿hasta qué punto es esto posible? Pues habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, ¿sí? Bueno, entonces, dicho lo cual, sí, vamos a empezar rapidísimamente en los 20 minutos que quedan con el capítulo número 2. En el capítulo número 2, Mises empieza a hablar, ¿sí?, de los problemas epistemológicos, es decir, relacionados con el conocimiento, que suscitan las ciencias de la acción humana. A ver, lo primero que dice von Mises es lo siguiente. Dice,
Las ciencias de la acción humana divídense en dos ramas: la praxeología y la historia. Dice, las ciencias de la acción humana son dos: la historia y la praxeología. Dice, la historia recoge y ordena sistemáticamente todas las realidades engendradas por la acción humana. Se ocupa del contenido concreto de las actuaciones del hombre. Examina las empresas humanas en toda su multiplicidad y variedad, así como las actuaciones individuales en cualquiera de sus aspectos accidentales, especiales, en cualquiera de sus aspectos accidentales, especiales y particulares. Analiza las motivaciones que impulsaron a los hombres a actuar y las consecuencias provocadas por tal proceder. Abarca cualquier manifestación de la actividad económica. Es por eso que existe la historia general, pero también la historia de sucesos particulares. Y aquí hace una reflexión de lo que es la historia y dice, a ver, la historia económica, la economía descriptiva y la estadística forman parte de la historia. Además es cierto, la historia económica, ya sea la historia del pensamiento económico, la historia de los hechos económicos, es historia. ¿Sí? La economía descriptiva, ¿sí?, que generalmente se describe lo pasado, pues forma parte de la historia económica. Oye, ¿cómo estaba organizada la economía de los aztecas en el Valle de México antes de la llegada de los españoles? A ver, descríbeme aquello. Pues eso es historia. Y la estadística es historia ¿en qué? En números. A ver, si ustedes sacan una serie estadística de la inflación en México en los últimos 100 años y tienen ahí 100 numeritos, ¿sí?, la inflación para cada uno de los últimos 100 años, esos numeritos que son historia en números, pero es historia, te dice cómo se movieron los índices de precios en el pasado. Ahora, dice Mises, la historia en su campo propio, sin duda alguna, es utilísima. De entrada puede resultar muy entretenida, etcétera, etcétera. Pero dice algo muy importante, y esto lo señala en la página 63, dice Mises, ¿sí? La historia no sirve para elaborar teorías ni para predecir el futuro, ¿sí? La ilustración proporcionada por la historia no sirve ni para estructurar teorías ni para predecir el futuro. A ver, hay una cosa interesante. Si ustedes llegan a conocer de la mejor manera posible qué tipo de organización económica tenían los aztecas, a ver, ¿cómo le hacían aquellos para resolver estos tres problemas económicos básicos de qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo? Bueno, de ese conocimiento, ¿podrían ustedes elaborar, por ejemplo, una teoría de los precios? A ver, ahí les va una pregunta más interesante. ¿Tienen ustedes todos los datos de inflación de los últimos 100 años? Desde 1914 hasta 2013, el dato de inflación. Eso es historia, en números, pero historia. La pregunta es, viendo esos datos, ¿pueden ustedes elaborar una teoría de la inflación? A ver, viendo esos datos, ver esos datos, ¿es suficiente para tener la explicación de por qué aumentaron de esa manera los precios en esos años? No. No alcanza, no da para eso. Ahora, el que esa haya sido la inflación en los últimos 100 años, ¿sirve para predecir la inflación en los próximos 100 años? Mucho menos. Fíjense, la historia, dice Mises, no sirve ni para elaborar teorías ni para predecir el futuro, ¿sí? Ahora fíjense, ¿cuáles son, esto elaboro yo un poco sobre lo que dice Mises, los posibles objetos de estudio para el ser humano? El pasado, los fenómenos naturales y la acción humana. ¿Sí? Estos son los posibles objetos de estudio
del ser humano, el pasado. A ver, vamos a estudiar el pasado. Ahora, estudiar el pasado, hombre, es tan rico el pasado humano que la historia es amplísima, porque más allá de eso que llamamos historia general, cualquier cosa que eso signifique, hay la historia del arte, la historia militar, la historia política, la historia de las ideas políticas, en fin, la historia es inagotable, ¿no? Pero es el pasado. Luego están los fenómenos naturales, lo que estudia la biología, la química, la física, todos los fenómenos naturales. Y luego está la acción humana, parte de la cual tiene que ver con el pasado, porque la historia es los resultados de la acción humana pasada. Y luego está precisamente la praxeología. Y lo que dice Mises es que cada uno de estos posibles objetos de estudio tiene, ¿sí?, su método propio. Estos fenómenos solo devienen inteligibles interpretándolos a la luz de teorías previas e independientemente deducidas. Se refiere a la acción humana. Fíjense lo que dice en la página 75, dice von Mises. Las ciencias de la acción humana difieren radicalmente de las ciencias naturales. En grave error incurren quienes pretenden abordar las ciencias de la acción humana mediante la epistemología, los métodos cognitivos, ¿sí?, del tipo propio que utilizan las ciencias naturales. El objeto específico de la praxeología, es decir, la acción humana, brota de la misma fuente donde nace el razonamiento. Bueno, y aquí viene todo esto de que la praxeología es acción humana, ¿sí? Pero ojo, es un error aplicar métodos eficaces en otro tipo de ciencias al estudio de la acción humana, ¿sí? Dice von Mises, la historia, aquí hable de las ciencias naturales, aquí hablo de la historia, no puede instruirnos acerca de normas, principios o leyes generales. Resulta imposible deducir a posteriori de una experiencia histórica teoría ni teorema alguno referente a la actuación, a la conducta humana. La historia no sería más que un conjunto de acaecimientos sin hilación, un mundo de confusión, si no fuera posible aclarar, ordenar, interpretar los datos disponibles mediante un conocimiento praxeológico sistematizado. A ver, señores, ¿qué quiere decir esto? Hay una cosa muy importante. A ver, ¿qué es primero? ¿La teoría económica o la historia económica? A ver, la pregunta es, ¿por qué soy capaz de decir, a ver, esto que está en el pasado es un hecho económico, mientras que esto, que también está en el pasado, es un hecho artístico? Porque previamente tengo una idea de lo que es la economía y de lo que es el arte. ¿Sí? De lo que es la economía y de lo que es el arte. ¿Sí? Y ese conocimiento es un conocimiento teórico, que no lo extraes de la práctica. ¿Sí? A ver, si yo les digo, señores, vamos a estudiar la historia económica de este país en el siglo XX, ustedes ya tienen una idea de qué es lo que vamos a estudiar. Ahora, eso de la historia económica de este país en el siglo XX también es un material amplísimo, amplísimo, ¿sí? Pero ya tienen una idea clara de lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque previamente tienen ustedes una idea, habrá que ver qué tan correcta, de lo que es la economía, de lo que es la economía, ¿sí? Ahora, a ver, para terminar este punto y dejarlo ya listo para dentro de 15 días. Dice, la praxeología, esta ciencia de la acción humana, tiene una serie de características, entre las cuales destacan 4. Es a priorística, es formal, es general y es universal. Y en este sentido, dice von Mises, la praxeología es el mismo tipo de ciencias, por ejemplo, que la matemática
o que la lógica son de índole a priorístico, basadas, y esto lo vamos a ver con mucho más detalle en la siguiente sesión, en la evidencia intelectual, no en la comprobación empírica. En la evidencia intelectual, no en la comprobación empírica. Dice Mises en la página 63-64, ¿sí? A la esfera de la historia, la praxeología viene a imponer a la interpretación de los hechos una serie de restricciones. A ver, señores, aquí insisto en esto. Para que yo pueda decir, a ver, este hecho que está en el pasado es un hecho económico, debo tener previamente una idea de qué es un hecho económico, si no, no podría yo distinguir aquello. Si yo digo, este hecho que está en el pasado es un hecho artístico, que tuvo trascendencia artística como fue la obra de Miguel Ángel, para yo poder decir eso, previamente tengo que tener una idea clara de lo que es el arte. ¿Por qué somos capaces de diferenciar, por ejemplo, la historia militar de la historia política, de la historia económica, de la historia del arte y qué sé yo? Porque tenemos una idea previa de qué es cada eso. Si nosotros, a ver, si el historiador no tuviera una idea previa de lo que es la economía, del total de fenómenos que están en el pasado, no podría distinguir, señalar, apuntar a los que son, ¿qué? Económicos, ¿sí? A los que son económicos, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, jóvenes, y dado que son 3:45, y nos han pedido que a las 4 esté el salón desalojado, nos vemos, mi querido Víctor, dentro de 8 días.